ocupado tiempo también para ver el concepto, porque a veces hablamos y no sabemos el concepto. La conducta viene del latín guía, manera con que las personas se comportan en sus vidas, acciones, comportamientos, proceder, actuación, hábito, costumbre. Maneras en que las personas se comportan en sus vidas, acciones. La conducta también es el gesto, el lenguaje y las actitudes corporales. Cuando el hermano Hugo me dio esto de la conducta, lo primero que se me vino a la cabeza fue Pedro cortándole la oreja. O sea, fue automático. ¿Qué conducta es? Una apropiación. Agresiva. Violenta. Agresiva, y yo para mi vida, yo siempre me veo yo nunca veo a los demás. Yo, primero yo. Pedro cortándole la oreja, ¿y cuánto tiempo llevaba ya Pedro con Jesús? 3 años. Que eso fue ya cuando iban los soldados a acoger a Jesús. Son 3 años. O sea, había habido ya un largo camino en que el mismo Pedro estuvo con Jesús. 3 años. Y la actitud de Jesús, había carne todavía. Y no sé usted, pero yo sí me veo lo que hay en mí. Entonces, analicémonos en esta mañana, porque yo a veces digo, si es que Pedro, estando con Jesús, le cortó la oreja. Y lastimosamente vivimos en una sociedad en la que es imposible no ver la acción del otro. Entonces la conducta, pero bueno, el Señor en esta mañana nos va a ayudar a cambiar determinadas conductas que seguramente tenemos, ¿verdad? Yo las tengo, no sé usted, y si usted no la tiene, amén. Pero hay que cambiar las conductas. Somos conscientes de nuestras malas conductas. No es algo que diga, yo no sé, si el hermano no viene a decirme esto, yo no me he dado cuenta de eso y así. Sí, yo tengo una hermana en Cristo que la veo que saluda a todo el mundo. A la iglesia que vaya, saluda a todo el mundo. Y le pregunto, ¿tú la conoces? No. Y veo que saluda y hay gente que le hace, que tiene actitudes de feas. De rechazo, efectivamente. Y yo digo, pero ¿por qué haces? ¿Por qué eres así? Dice, pues porque a mí me da igual lo demás, yo tengo que ser. A mí me nace ser así. Si el comportamiento de los demás me da igual. El que me importa es a mí, el mío, porque es el que Dios ve. Y como yo quiero agradar a Dios, amén. Y es la verdad, y a mí me cuesta, a veces cuando yo veo que alguien es reacio, no me acerco por el miedo a la respuesta, pero son actitudes que son buenas delante de Dios. Entonces, vamos a la conducta. Vemos a Pedro cortándole la oreja. Era una conducta agresiva. Y dice Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre nosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto es una pregunta para que nosotros nos la hagamos. ¿Somos sabios? Tenemos que mostrar nuestra buena conducta. Entonces, la conducta. Nos vamos a ir a Proverbios 8:3. Aquí también en la conducta vemos las obras de la carne y la del espíritu. Proverbios 8:3. Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso aborrece el Señor. Estas son las obras de la carne. Luego nos vamos a las obras de la carne y hay muchísimas. Pero aquí, mire, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, una boca perversa. Nosotros como hijos de Dios, nuestra conducta tiene que ser, Pablo le dice en la carta a los romanos, no endulzada, sino sazonada. Nosotros tenemos que hablar de diferente manera.
Nosotros no podemos venir aquí y pegar un grito. No, nosotros somos diferentes. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas correctamente, hablar correctamente. Nosotros como hijos de Dios todo cambia. Por ejemplo, yo les pongo ejemplos. La conducta, la manera del comportamiento. Por ejemplo, yo en mi casa con mi hermana me comporto de una manera porque hay más confianza. Pero en el trabajo con más prudencia. Y en mi trabajo me dicen, ay, qué agradable eres. O me dicen cosas y luego le cuento a mi hermana, me han dicho eso. Y mi hermana dice, porque no te conocen bien. Y es verdad, hermanos, porque uno en casa se comporta como diferente. Uno en casa va con el pijama o con una ropa sencilla y no te da vergüenza que te vean los demás porque hay confianza. Cuando ya vas fuera, vas más vestida, te arreglas el pelo, intentas dar otro aspecto. Aspectos físicos, que nos importa lo que los de fuera piensen, pero esa conducta tenemos que ser dentro y fuera. La conducta la tenemos que enseñar en casa y fuera de casa. Y más nosotros que somos cristianos, tenemos que enseñar una buena conducta para los de afuera, que vean una buena conducta, que vean que no somos chismosos, que no somos pleiteros, ¿no? Que no hay envidia, que no levantamos la voz más que otros, que no queremos ser más que otros, que en nosotros haya misericordia. Es la conducta que nosotros como cristianos tenemos que demostrar. Decíamos que la conducta es el comportamiento, la actuación, hábitos y costumbres. Hay costumbres que tenemos que dejar del viejo hombre. Vamos a leer ahora Gálatas 6:4. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respeto de sí mismo y no de otro. Nosotros como cristianos, lo que decía Samantha es que es verdad, es que cuando vivimos en el Espíritu, la carne se somete. ¿Y en la carne qué hay? ¿Qué vemos en la carne? Pregunta para el que quiera contestar. ¿Qué es lo que la carne refleja? Soberbia, orgullo. Alguien que se arriesga a decir algo con lo que lucha. El chisme, la hermana. El chisme. La mentira. La ira. La pereza. El carácter. El carácter. Yo cuando trabajo mucho o no duermo bien, me levanto y ya voy torcida. Y sí, hermanos, por eso esta palabra, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Yo tengo que aprender a controlar que aunque no duerma, aunque esté cansada, tengo que tener un gesto amable para el que tengo al lado, ya sea en mi casa o fuera de ella, porque cuando me pasa esto no veo a nada. Entonces son cosas que hay que cambiar. La mentira antes, no ahora, hermanos, pero antes mentía como quien se toma un vaso de agua y después, pero ¿por qué he dicho esa mentira así? Es tan fácil como decir, no he podido, punto. Y no dar explicaciones que te llevan a una mentira y otra, y al final Dios lo sabe. Nosotros creemos que engañamos al que le estás justificando, pero al final no. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Entonces, esas son conductas que tenemos que dejar. La conducta del chisme. Dicen que el chisme entretiene. Pero no es agradable delante de Dios. No es bueno el chisme. Y cuando viene alguien con chisme, hay que intentar buscar la manera de llevarlo por otro lado, de que no se haga chisme, sino intentar justificar, porque a veces
decimos o nos sentimos ofendidos por diferentes actitudes. Yo me siento ofendido porque esta hermana me hizo esto y ahora yo pues voy a hacer lo otro. No, el mal por bien, son conductas. Nosotros tenemos conductas y cada uno de nosotros sabemos que hacemos mal, pero la palabra nos dice aquí, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Tenemos que intentar esforzarnos por ver esos errores, pero nosotros ponernos a prueba mismo y superarlas. Es la ira, superarla, pero cuando la superamos y podemos, cuando buscamos de Dios, cuando tenemos una relación con Dios. Si oramos 10 minutos, no vamos a someter la carne. Si leemos un salmito, no se va a someter la carne. Si leemos un versículo bíblico para calmar nuestra conciencia, no va a someter la carne. Y no porque los conozca ninguno de su vida interior o con el Señor. Yo hablo de la mía. Conforme yo más busco, más veo como mi carne mengua. Pues soy agradable, soy graciosa, sonrío, lo grande lo veo pequeño, no hay problema. Pero, como decía Samantha, es la relación con Dios. La carne está allí. O sea, si yo a veces me pongo a pensar, si Pablo, siendo Pablo, decía que luchaba contra ella, Pablo, nosotros, pero hay una cosa que sí nos ayuda a someter la carne, el pecado, la conducta, a que el amor se manifieste en nosotros, y es el tener una relación íntima con Dios. A buscarlo a Él por quién es Él y no por nuestras necesidades, sino por quién es Él, por lo que hizo Él en la cruz. Y ahora sí, para no extenderme, que cada uno somos, bueno, vuelvo a lo mismo, así que cada uno somos